Denise Uribe, quien actualmente es aspirante a ese tribunal de disciplina dentro de la nueva ley judicial. Magistrada, le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Hola Manuel, qué gusto de verdad estar en esta tarde contigo en Sin Máscaras. Ya tenía muchísimas ganas de poder platicar contigo y hoy particularmente que te quedaste en tu hermoso estado. Somos cuasi vecinos. Sí, somos cuasi vecinos y pues usted sabrá mejor que nadie que de repente los calores del sureste sacan a veces lo mejor de uno, pero nada que un cafecito no arregle. Magistrada, insisto, gracias por tomarnos la llamada y preguntarle, pues primero, asuntos de reconocimiento. Cuéntenos un poco de su trayectoria, qué es a lo que se dedica, qué ha estudiado, en qué labora actualmente, por favor. Bueno, pues yo soy una mujer veracruzana, nací en el sur de Veracruz, por eso decía justo hace rato que somos casi vecinos, es decir, la zona sur de Veracruz y Tabasco prácticamente son uno mismo en culturas, en costumbres, en tradiciones, entre otras. Y muy joven me fui de esa zona y me he dedicado a la formación jurídica, soy académica, soy investigadora y obviamente, pues soy abogada, soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, tengo un primer doctorado en Derecho Público y uno segundo en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Me ha tocado transitar a lo largo de mi vida en la Administración Pública Municipal, también en la estatal y en la federal, y actualmente me encuentro en un órgano jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la institución a la que respeto y quiero muchísimo, y estoy adscrita a la tercera sala penal y además soy directora de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Más o menos eso es, entre otras muchas cosas como ser madre y demás. Correcto. Magistrada, insisto, para evitar conflictos con el Instituto Nacional Electoral, nada más enterarnos de que este próximo lunes, en teoría, según los tiempos, ya se estaría oficializando, entre otras cosas, las listas que se han proporcionado para este tribunal de disciplina, en donde usted se encuentra como aspirante a un organismo, a una institución que no tiene precedentes en nuestro país debido a la naturaleza de la propia reforma. ¿Por qué de todos los cargos que se presentó eventualmente dentro de las opciones para los juzgadores y juzgadoras mexicanas y mexicanos, el Tribunal de Disciplina? El Tribunal de Disciplina que, entre otras cosas, se encargaría de vigilar quién se está portando bien y quién se está portando mal dentro del Poder Judicial. Manuel, fíjate que el Tribunal de Disciplina Judicial para mí no es solamente este órgano de reciente creación, sino que además creo que es la columna vertebral de esta reforma judicial que ya es constitucional y que además estamos inmersos todas y todos los juzgadores, tanto federales como estatales, en esta democratización de los órganos jurisdiccionales. A propósito de esto, hace un año y medio más o menos, concluí un doctorado en anticorrupción y sistema de justicia. Y en este doctorado hice un análisis exhaustivo respecto al Poder Judicial de la Federación y algunas cuestiones de corrupción al interior. Además de ser un órgano complejo de analizar, dentro de mis premisas o de las conclusiones a las que llegué era que el Consejo de la Judicatura Federal tendría que ser reformado, y esto lo planteo en mi tesis doctoral, que posteriormente se convirtió en un libro que es justo este, que se llama La corrupción en el Poder Judicial de la Federación, con un periodo de estudio de 2000 a 2021. Y justo aquí es donde analizo por qué tendría que reformarse el Consejo de la Judicatura. Esto, obviamente, bueno, en ese momento de análisis, yo no tenía como este panorama que se iba a hacer una reforma judicial. Esto fue mucho antes de que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la presentara el 5 de febrero. Incluso en la primera presentación de mi tesis, cuando aún no era un libro, dije, me robaron la idea. La presentaron después, pero justo hablo de esto y es
la columna vertebral. Por lo tanto, al haber dedicado 3 años de mi vida a estudiar esta institución como lo es el Poder Judicial de la Federación, y además aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? ¿Por qué el Poder Judicial de la Federación? Que son de las preguntas que me han hecho. ¿Por qué no estudiaste el Poder Judicial del Estado de Veracruz y ahí estás? Bueno, porque era mi estudio, ¿no? Era mi tesis y yo quise estudiar el Poder Judicial de la Federación. Y me encontré con estos problemas de corrupción. Los analicé desde un método científico, es decir, no son ocurrencias, no nada, y llegué a esta conclusión en la que, bueno, un punto importante para reducir el impacto de la corrupción, que no nada más es un tema de percepción ciudadana como se creía, sino que es medible y cuantificable. Y con esto, pues cuando surge la reforma como tal, cuando la presenta el presidente, posteriormente se aprueba y se hace ley en septiembre, es cuando decido registrarme, cuando se abre esta convocatoria pública y abierta para todos, porque yo no pertenezco al Poder Judicial de la Federación y es como ciudadana que decido registrarme y participar de este órgano que para mi análisis de estudio fue realmente, así como te lo digo, la columna vertebral de esta reforma. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de que estas modificaciones y estas mejoras que se haga, y además de transparentar el trabajo de los jueces, juezas, magistrados y ministros de la Corte, ¿no? Que esta es una novedad. Ahora se podrá verificar que las responsabilidades a las que los servidores públicos estamos sujetos se lleven a cabo. Para tenerlo muy claro, porque ahorita voy a hacer una analogía, porque esto ya ha sucedido antes. La reforma del presidente López Obrador en torno al plan C y de una reforma al Poder Judicial se da de manera formal en 2024. Este libro que documenta la corrupción del Poder Judicial, ¿cuándo se publica? ¿En qué año? No, esta tesis, o sea, la tesis, bueno, yo la termino, o bueno, me la aprueba, es decir, mi sínodo de doctores en septiembre de 2023. O sea, sí. Meses. Sí, meses antes. Pero lo publico posteriormente, porque el proceso de edición de un libro no es tan sencillo. Es decir, tú tienes tu trabajo y yo soy investigadora adscrita al Colegio de Veracruz, que es el símil del Colegio de México y de otros. El Colegio de Veracruz, soy investigadora honorífica, es decir, no cobro por esto y realizo investigación. Claro. Entonces, yo dono esta investigación y el rector de ese momento, el doctor Raúl Mijares, comienza a hacer la edición junto con la subdirectora académica y demás, y esto lleva un proceso, es decir, el maquetado, etcétera, los prólogos, lo que ellos hacen, ¿no? Yo les entregué mi tesis y ellos hacen magia y lo hacen muy bonito además, y las portadas y todo, y se publica y se tramita el ISBN y tal hasta agosto de este año pasado, 2024. Pero porque lleva un proceso, pero yo entregué este trabajo de investigación en 2023. Pero justo, a ver, este trabajo de investigación en septiembre de 2023, digamos de manera completa, veo que incluye una idea, una propuesta de crear lo que hoy vendría siendo el Tribunal de Justicia. O sea, estoy haciendo la cronología. En septiembre de 2023 usted propone en esta tesis, que eventualmente se convierte en un libro, crear un organismo que se encargue de la vigilancia del comportamiento de las juezas y de los jueces, de las magistradas y de los magistrados, de las ministras y de los ministros. Y meses después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la reforma judicial, muestra la creación del Tribunal Disciplinario de Justicia. A lo que voy es que es una situación bastante similar a la que ocurrió con el almirante Ojeda en el sexenio pasado, porque una de las razones por la cual el entonces veracruzano también, algo tenemos los veracruzanos en esta historia con los tabasqueños. Eso estoy viendo, yo no sé qué le filtren tanto a Veracruz, pero resulta que justamente el almirante Ojeda
una de las razones o de los factores por el cual el presidente López Obrador escoge al almirante Ojeda es porque el almirante Ojeda tenía un libro, entre otras cosas, que hablaba justamente del combate a la corrupción, justo como el general Luis Crescencio Sandoval. Y usted, antes de que se haga en ley constitucional la reforma judicial, usted ya hablaba de la creación de un organismo, de una institución, de un tribunal disciplinario de justicia. Entonces, mi pregunta es, a mí se me hace que usted ya sabía que iba a haber una reforma judicial o cómo llega usted a esa conclusión que ahora sí que sin querer queriendo termina convirtiéndose en ley. Fíjate que es algo interesante. Cuando decido estudiar este doctorado en anticorrupción y sistema de justicia, gran parte obviamente era esta preocupación como ciudadana de mejorar las instituciones. Es decir, esta preocupación es una preocupación auténtica desde, te puedo decir, mi primer trabajo. Es decir, normalmente he estado en la administración pública, en el servicio público, en poderes judiciales o en la parte jurisdiccional, y siempre he buscado dejar una huella positiva en la institución o las instituciones en las cuales me desempeño. Al final, mi formación no solamente es de derecho, sino también como administradora pública. Entonces, en esta parte me permite darme cuenta de una añoranza que es dentro de los sistemas de justicia, darle al ciudadano una certeza de que se está impartiendo justicia de forma correcta, de forma pronta, de forma expedita, es decir, tal y como la Constitución y los tratados internacionales no los marcan. Sin embargo, lo cierto es que si tú le preguntas al ciudadano, te va a decir, no, el juez es corrupto. Pasa algo complejo con esta percepción y entonces me decido a medir de forma científica, como es mi formación, la corrupción en este órgano, como el Poder Judicial de la Federación, y me encuentro con un sinnúmero de datos medibles, como es el nepotismo, como es esta toma de decisiones solo cupulares para los concursos de posiciones de juezas, jueces, magistrados, hasta de otras posiciones, como estas redes de favores o de algunos otros delitos incluso dentro, pertenecían a ciertos grupos que se daban en todos los distritos y en todos los circuitos judiciales. Me encuentro con esta información tan interesante y tan compleja de obtener, porque la opacidad en el Poder Judicial de la Federación es una de las líneas más importantes. Y gracias a un consejero de la Judicatura que hace esto público, al consejero Borrego, es que podemos obtener información y algunas otras solicitudes de transparencia que tuve que hacer en esta investigación. Y me apasionó esta parte de conocer qué era. Pero, ¿sabes? Lo importante de esto es que no solamente es conocer lo que hay, ¿no? Sino proponer cómo mejorar una institución. Y las instituciones públicas sirven a la ciudadanía, sirven al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si encontramos los errores y proponemos algo que sea viable y que sea medible y que de verdad se pueda hacer? Con eso favorecemos a México. No es otra forma de trabajar, esto es así y así es como, te repito, las y los servidores públicos lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Entonces, así fue como me encontré con esto. La verdad es que tanto la reforma del presidente de la República, que concluye nuestra primera presidenta y de la cual estoy sumamente orgullosa por ser la primera mujer que gobierna a nuestro país, pues tiene un sustento de una metodología, de un análisis y también de cómo pues democratizar esta forma en la que las y los ciudadanos llegamos a ser juzgadores. Yo te conté mi historia, no sabemos qué pueda pasar en unos meses, pero lo cierto es que es así, una ciudadana que si bien es cierto está adscrita a un poder judicial local, pero no a la federación, busca por medio de sus logros académicos, de su trayectoria, también de la formación humana, porque para ser juzgadores tenemos que tener integridad humana. De lo contrario, solamente somos técnicos del derecho y nunca vamos a ayudar a los ciudadanos. Entonces, creo que damos otra visión de
las personas que vamos a estar o que queremos una mejor impartición de justicia para México. Magistrada Denise Uribe, yo le agradezco mucho estos minutos para la audiencia de los Reporteros MX. Le propongo que nos sigamos viendo y platicando en estos espacios, en estos medios informativos, porque estoy seguro que su voz va a ser requerida en reiteradas ocasiones durante estos próximos meses. Le agradezco muchísimo y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar atentos de sus actividades dentro del Poder Judicial. Te lo agradezco infinitamente, Manuel, y por favor, las veces que sean, yo encantada de participar. También decirles que mi libro está descargable de forma gratuita. Aquí tengo las redes, me pueden seguir en @Denise_Uribe_Obregón, magistrada Uribe en X, y el libro está a través de este código QR descargable de forma gratuita. Y además a través de un Drive lo pueden compartir y así conocer un poco más de esta pues metodología que se utiliza para mejorar la institución, como es esta gran institución que es el Poder Judicial de la Federación. Magistrada Uribe, muchas gracias. Le envío un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, querido Manuel. Linda tarde. Es la